Estaremos de acuerdo que el canto gregoriano es bellísimo, es sensacional, es solemne, es místico, eleva el espíritu, despierta nuestro diálogo con el Señor, el canto gregoriano. Pero también estará de acuerdo con un servidor con que poco conocemos del canto gregoriano. Y por ello, este programa tratará precisamente sobre el canto gregoriano. Así que quédese con nosotros, le saludo con afecto. Sea usted bienvenido a este programa. Hay dos monasterios actualmente en el mundo. Uno es el monasterio de Silos, otro es el monasterio de Solem, donde se conserva esta tradición con los monjes que allí residen y donde también pues, se han implementado escuelas para el canto gregoriano. Aquí, para la televisión, he invitado a Eduardo Acosta Hinojosa, quien es profesor de música sacra en la Universidad Pontificia de México. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti. Así que tú tienes el gusto y eres un experto en algo que está en decadencia. No. Ya sé que te dio un golpe directo al corazón. No. ¿Está en decadencia el canto gregoriano? No, de ninguna manera. Yo diría que está mucho más activo y mucho más vivo que nunca. Se está haciendo muchísima investigación al respecto en todo el mundo. De hecho, justamente en este momento yo estoy estudiando una especialización en semiología y paleografía gregoriana en Bolonia, que es uno de los centros de estudio que hay en el mundo, pero hay muchísimos otros centros. Mencionabas ya Solesme y Santo Domingo de Silos, pero no son los únicos lugares en donde se está haciendo investigación. Se hace muchísima investigación, evidentemente sobre todo en Europa, pero pues hay mucho trabajo que se está haciendo al respecto del canto gregoriano. Me alegra saber eso, me alegra mucho. Recuerdo que el Papa Benedicto XVI en algún momento propuso recuperar, retomar el canto gregoriano para la liturgia, para la Santa Misa. Pero hay algunos problemas, Eduardo, tú conoces bien, y creo que el principal es que el pueblo, quienes vamos a la Santa Misa, pues no entendemos el griego o el latín, entonces puedes escuchar un canto, pero pues no sabes lo que se está mencionando, ¿no? Bueno, evidentemente lo que sucede es que desde el Concilio Vaticano II y desde antes también, el canto gregoriano es el canto propio del rito romano, eso es innegable. Pero no es el único género que existe de la música sacra. Está también la polifonía clásica, la polifonía moderna y el canto popular litúrgico. En este programa le vamos a estar presentando algunos ejemplos, porque ¿cómo hablar de canto gregoriano sin que usted lo escuche? Comencemos con una de varias muestras que preparamos para usted. ¿Cuál es, Eduardo? Vamos a escuchar un Kyrie, un Señor ten piedad, ¿sí? De una misa muy conocida que es la misa de Angelis, que es una de las muchas misas en gregoriano que existen en la vida de la Iglesia. En latín, miserere, en griego, Kyrie, ¿no? Es de hecho el único Misericordia. el único canto que se canta en griego en la liturgia romana. Sí, aquí está nuestra primera muestra en canto gregoriano.
Y de esto que escuchamos, ¿qué nos destacas? El Kyrie es parte de, podríamos decir que el canto gregoriano tiene dos vertientes. Por un lado, los cantos de la misa, y por otro lado, lo que se llaman los cantos del oficio, o sea, los cantos de la liturgia de las horas. Lo que hemos escuchado evidentemente es un canto de la misa. Y dentro de la misa también tenemos dos grupos de cantos. Los cantos llamados del propio y los cantos del ordinario. Los cantos del ordinario son los cantos que no varían en ninguna celebración. Kyrie, Señor ten piedad, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei, Cordero de Dios. Esos son los cantos del ordinario. Lo que acabamos de escuchar es un Kyrie, por tanto, es un canto del ordinario, es un canto que no varía. Los cantos del propio, por otro lado, son los que varían de acuerdo a cada misa. Y entonces, ¿esos cuáles son? El introitus, o sea, el canto de entrada, el graduale, que es en el gregoriano lo que es el equivalente a nuestro salmo en la misa actual, el aleluya, que en Cuaresma se sustituye por otro canto que se llama tracto, el ofertorio y el comunio, o sea, el canto de comunión. Estos varían de acuerdo a cada celebración eucarística. Y esos, pues se encuentran todos estos cantos en este libro que he traído aquí, que es el Graduale Triplex. Este es un libro litúrgico. No es un cancionero, no es un canto. ¿Lo puedes abrir? Sí, claro, por supuesto. Para que lo vea nuestro público. Sí, es un libro litúrgico. O sea, todo es así. Todo es así. ¿Sí? Y se llama Graduale Triplex porque tiene 3 distintas notaciones en él. Una notación cuadrada, que es la que todo mundo asocia con el gregoriano, pero que no es su notación original, y otras 2 notaciones, que son la notación metense y la notación de San Galo. Todo el repertorio gregoriano para la misa se encuentra en este libro. Este libro fue editado por los monjes de Solesma, que es el centro más importante de investigación sobre canto gregoriano y al cual el Vaticano le ha asignado la tarea de generar los libros litúrgicos del canto gregoriano. Sería bueno que en este punto a lo mejor escucháramos otro canto del propio. Sí. Perfecto. Vamos a escuchar otro canto, no del propio, del ordinario. Vamos a escuchar un Agnus Dei, o sea, un Cordero de Dios. Y volvemos después de escucharlo para seguir platicando de la historia del gregoriano, ¿te parece? Claro. Es cuando en la misa decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Quitolis peccata 3 mundi, veces. miserere nobis, y después, sí. Quitolis peccata mundi, da nobis pace.
Lalo, ¿hay alguna diferencia acaso entre canto gregoriano y canto llano o canto plano? El problema con el término canto llano es que es una distorsión del término, porque de llano no tiene nada, de plano no tiene nada. Claro. Es verdaderamente muy complicado cuando uno se mete a estudiar los manuscritos antiguos, que es justamente lo que hicieron los monjes de Solesmes. El canto gregoriano hay que entender primero que nada que no surge como un canto que esté escrito. El canto gregoriano, los monjes lo sabían de memoria. No estaba escrito en ninguna parte. Los textos no estaban escritos en ninguna parte. Las melodías no estaban escritas en ninguna parte, porque de hecho no existía la nomenclatura musical, la escritura musical. La escritura musical surge a mediados del siglo IX, principios del X. Y el canto gregoriano surge a partir del canto romano, como ya había dicho, y del canto galicano, en un proceso como de hibridación de ambos, en el siglo VIII. Ahora, ¿por qué? Preguntabas tú si tenía que ver con Gregorio. Ajá. ¿Por qué le llamamos gregoriano? Bueno, Claro, te nos fuiste hasta Pipino el Breve y su hijito Carlomagno. hay una razón justamente, y la razón es política. Gregorio Magno es un papa del siglo VI. Todo el repertorio romano ya había sido compuesto cuando Gregorio Magno era papa. Y el canto, Carlomagno y su padre Pipino lo consideraron como un instrumento que podía ayudarles, por un lado, a unificar la liturgia, pero por otro, a unificar el imperio. Entonces, necesitaban romper con las resistencias que había en distintos territorios a cantar este nuevo canto. Entonces, porque los propios galicanos decían, pero ahora ¿por qué vamos a cantar esto? Los romanos decían, ¿por qué vamos a cantar esto? En el Benevento, en Aquitania, en todos lados decían, ¿y por qué vamos a cantar esto? Y una de las herramientas que utilizaron fue decir, es que esto es obra del Papa Gregorio. Y como el Papa Gregorio era un papa con un gran renombre en esa época, en la época medieval, entonces todo el mundo decía, bueno, entonces si viene el Papa Gregorio, pues entonces habrá que ver cómo lo empezamos a aprender. Y la otra herramienta fue justamente inventar un sistema de escritura musical que hiciera más sencillo aprender los cantos. Porque recordemos, lo acabo de decir, los aprendían de memoria. Entonces, ir en contra de la memoria resultaba muy complicado. Por eso es que comenzó a escribirse el repertorio. Entonces, en su deseo por la unificación, el Papa Gregorio no se imagina que le está dando surgimiento a la primera escritura musical con neumas, ¿se llaman? Sí, ¿Neumas? bueno, el Papa Gregorio no, el Papa Gregorio ya había muerto. Sí, pero sí. Bueno, al hacerlo, al querer unificar, no se da cuenta que estaría provocando esto. El que quiso unificar fue más bien Pipino el Breve y Carlomagno. ¿Sí? A ver, ubícanos en la historia, en el momento. Papa Gregorio, ¿cuándo? ¿Siglo qué? Siglo VI. Pipino el Breve. Siglo VIII. Entonces, 4 siglos Dos siglos después. 2 siglos después, sí. Pipino el Breve toma el nombre del Papa Gregorio para que la gente lo acepte. Sí. Bueno, esto se está poniendo fascinante. O sea, esto... ¡Qué historias! De veras que 2000 años de iglesia. Totalmente. Eduardo. Sí. Hagamos una pausa, queridos amigos. Regresamos con más del canto gregoriano. Tenemos todavía mucho que aprender, que saber y conocer, y tenemos todavía mucho que escuchar de este canto que eleva el espíritu. Volvemos con más.
El milagroso icono de Nuestra Señora Pandanasa o Reina de Todo, cuyo original se encuentra en el monasterio del Monte Athos, desde hace 25 años concede el milagro de la curación total del cáncer a los enfermos que acuden a venerarlo en el Monte Athos y en Rusia. A pedido de multitud de personas que padecen cáncer, ya se encuentran disponibles en la Casa de San José las copias fieles de este sagrado icono de la Virgen Madre de Dios. Difundamos su devoción y pidamos su intercesión en favor de los enfermos de cáncer. En Pasaje Catedral, en las tiendas Casa El Ángel, La Catedral y La Fe, nuestro compromiso es fortalecer los valores espirituales con la mayor variedad de artículos religiosos en México. Esculturas e imágenes, cuadros, cirios, candeleros, estandartes, urnas, Biblias, casullas y ornamentos para el clero, objetos litúrgicos y para celebraciones, regalos nacionales e importados y lo mejor en orfebrería de Latinoamérica. Casa El Ángel, en Guatemala número 10, local 17, en Pasaje Catedral. Teléfono 55 5510 1438. Facebook Casa El Ángel. www.casaelangel.com